¿cómo están? Se pueden suscribir, darle like y comentar lo que más les gustaron. Hoy les voy a hablar sobre las crisis de los 80 en Costa Rica, la crisis económica. Fue una grave crisis financiera que azotó al país entre los años 1980 y 1982. Duró aproximadamente 2 años. Durante la administración de Rodrigo Carazo Olio. Fue una de las peores crisis económicas en la historia de Costa Rica en el siglo XX. En Costa Rica se dependía casi enteramente de las exportaciones de café y banano, que enfrentaron una caída en sus precios. Ya el país se veía afectado económicamente por las importaciones de café y banano. Se veía afectado mucho por las exportaciones de café y las importaciones de café y banano, y las exportaciones bajaron bastante. Y Costa Rica casi que dependía de las importaciones de café y banano. Y son los productos que se hacían más en Costa Rica, que se vendían al mercado. Y se venden porque el café todavía se vende y el banano. Pero la economía costarricense ahora depende del turismo y del aceite de palma africano. También que el déficit fiscal rondaba entre el 11%. Y durante el periodo el desempleo se duplicó del 4.4% en 1979, cuando entró Rodrigo Carazo, y al 9.4% al salir Rodrigo Carazo. O sea, durante toda la administración Rodrigo Carazo se duplicó el desempleo durante la administración de Rodrigo Carazo. Las causas de esta crisis fueron el conflicto con Nicaragua, que estaba sumida en la guerra civil, y el gobierno costarricense apoyaba a los sandinistas, causando tensiones con la dictadura de Somoza. Recordemos que Somoza era presidente de Nicaragua en aquel entonces y era un dictador. También que los sandinistas estaban luchando en una guerra civil en aquel entonces. Otra causa fue la crisis del petróleo de 1979. La crisis económica del petróleo fue casi como una crisis mundial. Bajó el precio del petróleo un 80% casi, y produjo una crisis fatal en el mercado internacional. El enfrentamiento entre el gobierno de Carazo y los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, declarándolo como non grato y cerrando los préstamos internacionales para nuestro país, y la baja de los precios del café y del banano internacionalmente, y que Costa Rica dependía casi enteramente de las importaciones de café y banano. Y Costa Rica era una gran productora de café y banano, y fue una caída total. También que el aumento del gasto público y el déficit fiscal, o sea que se gastaba más las importaciones de café y banano. La culpa no la tuvo nadie,
de esta crisis. Esta crisis fue multifactorial. Las consecuencias económicas fueron el desabastecimiento, hiperinflación, devaluación de la moneda y malestar popular. Pero después, en el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, se hicieron reformas para que esa Costa Rica que enfrentaba la crisis no saliera de ahí, para que saliera de ahí, de esa crisis. Entonces, chao, nos vemos en otro video. Muchas gracias por ver. Hasta pronto.